Buenos días, jóvenes. Buenos días. Hola. Bueno, vamos a empezar a ver el capítulo sobre la primera ley de la termodinámica. Mm, lo primero que vamos a ver en este capítulo es el concepto de calor. Eh, y usualmente se habla de cantidad de calor. ¿Ok? Lo vamos a anotar con la letra Q. ¿Ok? Y el calor es una transferencia de energía en virtud de una diferencia de temperatura. ¿Ok? Entonces, el calor realmente es transferencia de energía a causa de una diferencia de temperatura. Una diferencia de temperatura. Entonces, es incorrecto pensar en el calor como que si fuera una cantidad que está almacenada. Como por ejemplo en física 1 que nos decían que teníamos una energía potencial gravitacional, un cuerpo tenía una energía potencial gravitacional a una altura determinada, por ejemplo. Y hablábamos de que esa energía estaba almacenada, ¿verdad? Aquí no tenemos una cantidad de calor almacenada, sino que el calor representa siempre una transferencia de energía. O sea, cuando calculamos calor, es una energía en proceso de tránsito, o sea, que pasó de un sitio a otro, debido a una diferencia de temperatura. ¿Ok? Entonces es incorrecto pensar en el calor como que si es algo que tuviéramos ahí guardado, ¿verdad? Como que si estuviera almacenado en el cuerpo. Que las primeras teorías, ¿verdad? En el siglo XVII, XVIII, veían el calor así, como que si se tratara de un fluido que era parte del cuerpo, ¿verdad? Pero eso es incorrecto. Es decir, el calor es energía que está saliendo del sistema o entrando al sistema debido a una diferencia de temperatura. ¿Ok? Ok, bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular el calor? El calor nosotros lo vamos a calcular utilizando esta ecuación. Q es igual a M por C minúscula por delta T. Entonces, M es la masa de la sustancia. Recuerden que aquí en este capítulo y en el anterior, cuando hablamos de una sustancia, no necesariamente hay que pensar en que se trata de un líquido, ¿verdad? Esta masa puede ser la masa de un gas, de un líquido o de un sólido. ¿Ok? Por ejemplo, la masa de hielo que vamos a tener o que vamos a usar en un experimento. La C se llama el calor específico. Esto en masa. La C es calor específico, que es característico de cada material o característico de la sustancia. O sea que cada sustancia tiene su propio calor específico que ya ha sido calculado por métodos físicos, químicos, etc. En el libro hay una tabla al principio de este capítulo donde le da los calores específicos de diferentes sustancias, ¿verdad? Entonces, es característica de cada sustancia. Y el delta T es la diferencia de temperatura o el cambio de temperatura. ¿Ok? Pero entonces, esto es una transferencia. No es algo que esté almacenado. O sea, es un flujo de energía que está pasando de un sitio a otro. Entonces, bueno, aquí el signo del Q, ¿verdad? El signo del calor queda determinado
por el signo del cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces, si Q es positivo, es porque el delta T es positivo, ¿verdad? En cuyo caso la temperatura final es mayor que la inicial, ¿verdad? Y si Q es negativo, entonces eso quiere decir que el delta T es negativo. ¿Ok? Bueno, en realidad lo estoy poniendo al revés, ¿verdad? O sea, mejor diría, si delta T es positivo, entonces el calor, una consecuencia es que va a ser positivo, ¿no? Y si el delta T es negativo, porque la temperatura final es menor que la inicial, entonces eso lo que nos dice es que el Q va a ser negativo. Ahora, en términos del sistema, ¿qué significa que Q sea positivo o negativo? Bueno, en termodinámica es muy común aislar el sistema, ¿verdad? Y entonces lo que separa al sistema, esta es la frontera del sistema, esta línea que estoy poniendo hacia atrás, esto es lo que se llama la frontera. Esa frontera puede ser real o puede ser imaginaria, ¿verdad? El sistema está en el interior y lo que está fuera del sistema se conoce como los alrededores. Los alrededores. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que el Q sea positivo? Bueno, que el calor está entrando al sistema. Entonces, ese Q es positivo. ¿Qué significa que sea negativo? Bueno, que el calor está abandonando el sistema. Y entonces ese Q es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí le vemos sentido a cuando decimos que un cuerpo se calienta, ¿verdad? Hay un aumento de temperatura que es un aumento de temperatura y entonces lo que está pasando es que el sistema absorbe calor de los alrededores. Y cuando hay un decremento, ¿verdad? Una disminución de temperatura, es porque el calor está saliendo del sistema, ¿ok? O el sistema está cediendo ese calor y por lo tanto el sistema se enfría. Entonces vean que esas palabras caliente y frío ahora sí adquieren un significado, digamos, que se puede asociar con una medición, ¿verdad? Aunque decir que algo está caliente o está frío no ayuda en nada, en el caso de física, ¿verdad? Pero sí ya entendemos por qué un cuerpo se enfría o por qué se calienta, ¿verdad? ¿En virtud de quién? Del cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces, si el delta T es positivo, pues entonces lo que está pasando es que el sistema absorbe calor de los alrededores. ¿Ok? Y si es negativo, el sistema lo está cediendo y por lo tanto se enfría. ¿Ok? Entonces, ese es el convenio con el que vamos a trabajar, ¿verdad? Y todos los libros tienen ese convenio. El que va a cambiar es el del trabajo, ¿verdad? Pero ahora después lo vemos. Ok. Esta formulilla también tiene una versión diferencial, ¿verdad? Es decir, también se puede escribir así. Esa misma ecuación yo la puedo poner así. dq es igual a mc dt. Entonces vean ahora cómo la estoy escribiendo, ¿verdad? O sea, estoy escribiendo la notación de diferenciales, ¿verdad? Diferencial de q y aquí es diferencial de t, ¿verdad? Usando cálculo. Entonces aquí es una cantidad infinitesimal de calor y aquí es una cantidad infinitesimal de temperatura. La masa es constante, ¿verdad? Y el calor específico, pues siempre va a ser constante, ¿verdad? Es decir, realmente es función de la temperatura. Es una función de la temperatura. Por lo general es un polinomio, ¿verdad? Cuando se hace un experimento en el laboratorio, esta C es un polinomio, ¿verdad? Lineal o tal vez cuadrático, pero es decir, en la mayoría de los casos siempre se va a trabajar constante, ¿verdad? Salvo que el problema le indique, o sea, que el enunciado de un problema le indique que esto depende de la temperatura, pero ya se lo tendría que decir, ¿verdad? Si no, pues se supone, ¿verdad? Se trabaja con el hecho de que la C va a ser constante, ¿verdad? Lo que pasa es que esta versión así, con diferenciales, se va a necesitar más adelante, digamos, cuando hay que integrar algo. Vean que así, escrita así, es porque necesitamos integrar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si yo quisiera integrar esa expresión, eh,
pues le aplico la integral en ambos lados, ¿verdad? Y al aplicarle la integral, me va a quedar esto, ¿verdad? La integral de dq es la integral de mc por dt. Y entonces esta integral lo que me produce es q. Y de este lado dijimos que la m y la c son constantes, ¿verdad? Entonces yo lo puedo sacar fuera, es decir, puedo dejarlo así, ¿verdad? En términos de la integral. mc dt, digamos, suponiendo que, bueno, saquemos la masa, ¿verdad? Y dejamos la c adentro, ¿verdad? Suponiendo que sea función de la temperatura. Y esta integral va de la temperatura inicial a la temperatura final. Entonces, aquí hay otra forma de calcular calor, ¿verdad? Vean que aquí yo no le estoy poniendo un delta Q, ¿verdad? Cuidado, eso es un terrible error, ¿verdad? ¿Por qué es un error? Porque estamos diciendo que el calor es energía en proceso de tránsito. Y si usted le pone de Q inicial a Q final, está limitando. O sea, está diciendo que es una cantidad que está almacenada, una cantidad finita, ¿verdad? Entonces, y es incorrecto, ¿verdad? Porque ya dijimos que se trata de una transferencia. Entonces, cuidado, le pone delta Q aquí, ¿verdad? Cuidado, le pone el delta, ¿verdad? Es decir, esta integral, si uno le pone de Q1 a Q2, yo creo que el que revisa el problema le quita todos los puntos, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿verdad? Es sin límites. Y entonces simplemente me produce Q. ¿Ok? Entonces, el calor, insisto en esto, no sé si están notando que estoy dándole vuelta a esto, y es porque hay preguntas en la plataforma de esta cosa, ¿verdad? De este tema, conceptuales. Entonces, el calor, es decir, no es una energía que le pertenece al cuerpo, ¿verdad? No es una cantidad de calor del cuerpo, sino que es una transferencia que ocurrió hacia él, hacia el sistema, o desde de él hacia afuera. ¿Ok? Entonces, no es algo que le pertenezca al cuerpo como tal. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. No estoy siguiendo el orden del capítulo. Realmente no me gusta el orden de ese capítulo. Así que cuando lean el libro, pues van a ver que dije las cosas ligeramente distinto. Entonces, la otra cosa importante es que el calor, yo también, yo puedo decir que la masa, ¿verdad? Esta masa, ya sabemos que es N por M, ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada de los gases, ¿verdad? Okay. Y entonces el calor yo también lo puedo escribir así. Yo lo puedo escribir como N MC, ¿verdad? Por delta T. Esa es otra forma. Y entonces esta cantidad que está aquí en el cuadrito, esa cantidad se llama la capacidad calorífica molar. Y se denota con una C mayúscula. Entonces vean que el calor también yo lo puedo calcular de esta manera. Lo puedo poner así, ¿no? El calor es igual a N, que es número de moles, ¿verdad? Cantidad de sustancia, por C, que es la capacidad calorífica, por delta T. Y tiene el mismo convenio, ¿verdad? Si delta T es positivo, el calor es absorbido y etcétera, ¿verdad? Entonces, cuidado, no las vayan a confundir esta con esta. Entonces, esto es masa, esto es calor específico, ¿verdad? Aquí es número de moles y aquí es capacidad calorífica. ¿Ok?
El libro ahí, el Survey, no, como que no le define eso bien, me parece a mí, me da la impresión como que no lo explica bien, ¿verdad? Entonces, cuidado, no vayan a confundir esas dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la capacidad calorífica del agua es multiplicar la masa molar del agua, ¿verdad? Por el calor específico. Entonces, la masa molar del agua en kilogramos por mol son 0.0180 kilogramos entre mol, ¿verdad? Por el calor específico del agua, que aquí voy a poner 4190 joule entre kilogramo Kelvin. Pero este valor van a ver que cambia. Por ejemplo, aquí en la tabla del libro, el agua la tiene, en el caso del agua es 4186. Entonces le dicen que a 15 grados este valor es 4186. Entonces ahí hay que tener cuidado, digamos, en los problemas, ¿verdad? Porque le tienen que, es decir, cuando le especifican la temperatura, algunas veces el valor de la C cambia levemente, ligeramente, ¿verdad? Por ejemplo, algunas veces es 4190, 4186, 4184, cuando le especifica una temperatura, ¿verdad? Si no le dicen eso, pues ya le van a dar el valor que tiene que usar, ¿verdad? O sea, le dice use el C y le dan alguno de esos valores, ¿verdad? Pero, es decir, en el agua cambia, ¿verdad? Hay unos cambios leves, ¿verdad? En las cifras con la temperatura, ¿verdad? Eh, ok, bueno, y aquí hasta ahora le estoy poniendo las unidades, ¿verdad? Vean que las unidades del calor específico son kilogramos perdón, joule, ¿verdad? Entre kilogramo, Kelvin. O puede ser joule entre kilogramo, grados Celsius. Aquí pasa lo mismo que en dilatación, ¿verdad? Es decir, no importa si está en Celsius o si está en Kelvin, ¿verdad? Porque vean que esto es un cambio de temperatura. Y un cambio en Celsius es lo mismo que en Kelvin, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, no hay que hacer ninguna conversión, ¿verdad? Si se lo dan, si aparece Celsius o Kelvin. Ok, bueno. Bueno, así se calcula calor. Es una de las formas de calcular calor. Ya después vamos a ver otra forma de calcular calor. Este caso es transferencia de energía en virtud o debido a un cambio de temperatura. O sea, para que ocurra la transferencia, para que el flujo de calor pase de un sitio a otro, tiene que haber una diferencia de temperatura. ¿Okay? Y recuerden que es un proceso espontáneo. El calor fluye de, digamos, de la fuente que está a mayor temperatura hacia la que está a menor temperatura. Entonces vean que esto está de acuerdo con la ley cero, ¿verdad? Que habíamos visto en el capítulo anterior, ¿verdad? Si ponemos dos cuerpos en contacto, ¿verdad? Y uno está a mayor temperatura que el otro, pues entonces el calor fluye espontáneamente del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura, ¿verdad? ¿Okay? Vean que estamos metiendo la temperatura. Yo en ningún momento estoy diciendo del que está más caliente al que está más frío. Eso sería una aberración, ¿de acuerdo? Yo uso la temperatura porque con la temperatura yo puedo cuantificar los sistemas. Entonces el calor fluye espontáneamente del cuerpo que tiene la mayor temperatura al que tiene la menor temperatura. Eso es espontáneo. Cuando hablamos de espontáneo es que el proceso ocurre sin que medie eh, algún agente externo al sistema. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero echarle hielo a un fresco, pues lo que va a pasar es que cuando yo echo el hielo al fresco y agito un poco, ¿verdad? Lo revuelvo ahí, que dice uno, observamos que el hielo se comienza a fundir. Por supuesto, lo que está pasando es que el calor está fluyendo del fresco, que está a temperatura ambiente, al hielo, que está a una temperatura menor. Y por eso el hielo se funde, ¿verdad? ¿Ok?
Bueno, entonces esto es calor, una forma de calcular. Ahí en el libro, vamos a ver si puedo compartir con ustedes algo aquí que tengo. Esta es la presentación de este capítulo, ¿verdad? De esas que tengo por ahí. Hay un experimento que se llama el equivalente mecánico del calor. Es un experimento que hizo este señor, Joule, en el siglo XIX. Y digamos, la importancia de este experimento es que se pudo establecer una correlación entre digamos, la energía calculada a través de procesos mecánicos con la energía en sistemas termodinámicos, ¿verdad? Entonces, ya ustedes han calculado energía, ¿verdad? En física 1, energía cinética debido a la traslación, energía cinética debido a la rotación, etc. Bueno, resulta que este experimento, él lo que hace es que tiene como una especie de tanque, ¿verdad? Con agua y tiene aquí una especie de manivela, ¿verdad? Con una biela y adentro hay unas paletas. Entonces, él se dio cuenta que cuando esas paletas se ponen a girar, ¿verdad? El agua experimenta un cambio de temperatura, un cambio muy leve, ¿verdad? Es decir, hay un aumento, un delta T positivo. ¿Okay? Entonces, ese experimento lo que él vio es que, es decir, lo que se preguntaba es decir, esa energía, ¿de dónde salió? Bueno, esa energía es producto de la rotación, ¿verdad? Vean que hay un eje, ¿verdad? Y entonces la manivela se está poniendo a girar, ¿verdad? Y entonces hay una energía cinética debida a la rotación, que ya sabemos que es un medio de la inercia omega cuadrado. Entonces, lo que él establece es una correlación entre esa energía, ¿verdad? Debido a la rotación y el aumento de la temperatura en el agua. ¿Okay? Entonces hay una transferencia de energía. Es decir, lo que podemos decir ahí es que el agua se calentó, aunque ese delta T es muy, muy pequeño. Entonces, en esa época los termómetros no eran muy, es decir, no es como ahora, ¿verdad? Que son digitales, sino que en ese tiempo eran termómetros con mercurio, ¿verdad? Pero él logró detectar ese aumento, ese delta T pequeñito. Y entonces por ahí es que define la caloría, ¿verdad? Que es una unidad con la que vamos a trabajar aquí, ¿verdad? De esa manera, bueno, establece la capacidad calorífica, ¿verdad? Y también define la caloría. La caloría, o sea, la importancia de este experimento es que logró establecer una relación entre una unidad que se llama la caloría, que pertenece al sistema internacional, y los joules. ¿Ok? Y eso se llama el equivalente mecánico del calor. Ok, y el cálculo que él hizo en esa época, ¿verdad? Es muy parecido al cálculo actual, ¿verdad? El que tiene el que se ha hecho muchas veces, ¿verdad? Entonces esto se ha repetido un montón de veces con equipo más sofisticado, ¿verdad? Y siempre arroja un resultado muy parecido al que obtuvo Joule, ¿verdad? En esa época. Entonces, bueno, esto es uno de esos resultados en termodinámica que aparecieron en esa época, ¿verdad? Y que contribuyeron a que se desarrollara la termodinámica como una ciencia, ¿verdad? Bueno, ahí está el calor específico, lo que ya vimos aquí, ¿verdad? Cómo está definido. Y las unidades que tiene, ¿verdad? Vea que son joules, kilogramos, grados Celsius o Kelvin, ¿verdad? Y ahí hay una tabla de valores, de calores específicos, ¿verdad? De diferentes sustancias. Vean que aquí hay sólidos, por aquí hay otros sólidos, hay líquidos. Aquí está, por ejemplo, el agua, 15 grados. El libro la tiene como 4186. Vapor a 100. Entonces vean que ya todos estos calores específicos han sido calculados, ¿verdad? Y continúan calculándose, ¿verdad? Para ¿cómo se dice? Mejorar las tablas, ¿verdad? Donde aparecen los valores. Entonces,
Vean que aquí hay algunos elementos, por ejemplo, berilio, cadmio, cobre, germanio, oro, ¿verdad? Plata, etc. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. A ver. Ok. Bueno, entonces, vamos a continuar, si no hay ninguna pregunta. En termodinámica, en esa época se desarrolló, digamos que una rama de la termodinámica que se llama la calorimetría. La calorimetría es el estudio del balance de los calores. Entonces, el principio fundamental en calorimetría es que la suma de los calores tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Si el sistema está aislado. ¿Ok? Eso se llama el principio de calorimetría, que la suma de los calores tiene que ser igual a cero. O también se puede escribir así, ¿verdad? El calor ganado o absorbido, ¿verdad? Es igual al negativo del calor cedido. Eso uno se recuerda de cuando tiene una mezcla, ¿verdad? Que le echa hielo al agua, pues entonces el que absorbe el calor es el hielo, ¿verdad? Y el que lo cede es el agua, porque el hielo está a menor temperatura. Entonces, la transferencia de calor es del agua hacia el hielo y por eso se funde. Entonces, este es el principio de calorimetría. Ya esto lo hemos visto antes, esto es conocido. ¿Dónde vimos esto? En física 1. Vean, sistema aislado, ¿dónde se vio eso? ¿En qué parte de física 1? Cuando se vio conservación de la energía, ¿verdad? Cuando teníamos, por ejemplo, un bloque que bajaba por un plano inclinado y el plano no tenía fricción, ¿verdad? Entonces, el sistema está aislado. Y entonces el delta E, el cambio de la energía mecánica, nos dijeron por ahí de que era igual a cero. Entonces vean el parecido entre esta igualdad y esta. Ok, entonces en calorimetría ese principio es como una versión, digamos, de la conservación de la energía, pero aplicado al caso de transferencia de calor, ¿verdad? Entonces, pues en estos sistemas lo que se usa es un calorímetro, ¿verdad? Que es un vaso que está aislado, ¿verdad? O sea, es un vaso de esta cosa de estereofón, como los vasos de café, ¿verdad? Y entonces, por aquí tienen agitador, tiene una tapa, ¿verdad? Tienen agitador y tiene por aquí para meter un termómetro. Entonces aquí adentro se echa agua y se puede hacer una mezcla, ¿verdad? Uno echa ahí, puede ser agua, sal, o por ejemplo pone algún metal, por ejemplo cobre, aluminio, etcétera, ¿no? Y entonces puede hacer un balance de calores, que es esto, ¿verdad? Una suma de calores, y de esto se puede sacar, por ejemplo, la temperatura de equilibrio del sistema, ¿verdad? O se puede calcular, por ejemplo, la masa de hielo que se echó en el agua, ¿verdad? Eso es un experimento de laboratorio, ¿verdad? Le dan a uno un calorímetro y le dicen que hagan la mezcla ahí, que revuelve y que eche, ¿verdad? Y entonces, pues puede uno calcular algunas cosas, ¿verdad? Algunas cantidades, perdón, como temperatura de equilibrio o inclusive la capacidad calorífica de alguna sustancia, ¿verdad? El calor específico, por ejemplo, de alguna sustancia, de alguna incógnita que esté ahí, ¿verdad? Hay una sustancia metida ahí adentro y entonces uno no sabe qué es, ¿verdad? Entonces le agrega algún metal y haciendo un balance de calores, despeja el calor específico de la sustancia, ¿verdad? Y luego ahí compara en una tabla a ver cuál se parece, ¿verdad? Y entonces después se da cuenta que sí, que la sustancia eh, es algún líquido conocido, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser, no sé, alcohol, del que se usa en el laboratorio, o alguna otra sustancia, ¿verdad?
Bueno, eso es calorimetría. Suma de calor es igual a cero. ¿Para qué se usa eso? Son problemas, ¿verdad? Le dan le echan ahí cosas y hay que calcular algo. Bueno, vamos a ver ahora otra forma de calcular calor. También se puede calcular la transferencia del calor usando el calor latente. El calor latente, también en algunos libros le llaman calor de transformación, ¿verdad? El calor latente ocurre, es decir, la transferencia se da cuando hay un cambio de fase. Es decir, el calor latente está asociado con un cambio de fase. Recuerden que el cambio de fase es un cambio físico, ¿verdad? Es decir, no se altera la naturaleza química de la sustancia. Por ejemplo, yo tengo hielo, ¿verdad? En estado sólido y lo puedo fundir y convertirlo en agua, en estado líquido, ¿verdad? Y a su vez esa agua la puedo vaporizar, ¿verdad? Y convertirla en vapor de agua, que es gas, ¿verdad? Pero químicamente sigue siendo agua, ¿verdad? Es un cambio físico, nada más. Bueno, resulta que cuando hay un cambio de fase, hay una transferencia de calor. Y esa transferencia de calor, yo la puedo calcular de esta manera. Q es igual a más menos ml. Entonces, otra vez, esto es calor transferido, ¿verdad? Como tal. Esta M es masa en kilogramos. Y esta L es lo que se llama el calor latente. Calor latente. ¿Okay? Entonces, al igual que el calor específico, es una cantidad que es característica de la sustancia, ¿verdad? Entonces, el calor latente, básicamente trabajamos con el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. Aunque puede ser que los cambios de fase vayan en sentido de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces yo puedo tener vapor de agua y condensarlo, ¿verdad? Y producir agua líquida, ¿verdad? Gotitas de agua. Y luego esas gotitas de agua las puedo solidificar, ¿verdad? ¿Ok? En el libro le dan ahí vamos a ver si lo tengo ahí, una tabla donde le presentan los calores latentes de, bueno, aquí le habla de los cambios de fase, ¿verdad? Los dos más comunes, de sólido a líquido y de líquido a gas, que es lo que estoy diciendo aquí, ¿verdad? En la pizarra. Y entonces ven qué importante lo que dice aquí. Durante un cambio de fase no hay un cambio de la temperatura. O sea, la temperatura se mantiene constante. Esa es una característica fundamental en los cambios de fase. O sea, cuando ocurre el cambio de fase, la temperatura se mantiene constante. ¿Ok? Y así es que ocurre la transferencia de calor. ¿Ok? Entonces ahí le dan una tabla, voy a irme un poquito más adelante. Vean esa tabla que está ahí en el libro, donde le da los calores latentes de fusión y vaporización. Entonces vea que aquí le da la temperatura para cada sustancia en el punto de fusión y el punto de vaporización y le da el correspondiente calor latente en ese punto para esa sustancia. Okay, entonces ven que aquí está el helio, oxígeno, nitrógeno, alcohol etílico, etcétera, ¿no? Y para cada uno de ellos tiene su punto de fusión y el punto de ebullición. Nosotros nos interesa sobre todo el agua. Es el caso porque los problemas siempre que vienen, digamos, ahí en los exámenes son con agua. Es decir, es una mezcla de agua con hielo, ¿verdad? Entonces vea que
El punto de fusión es 0 grados Celsius y el de ebullición es 100 grados Celsius. ¿Ok? Y el calor latente correspondiente es para 0 son 3.33 por 10 a la 5, ¿qué unidades? Joule entre kilogramo. Y para el caso de la vaporización son 2.26 por 10 a la 6. Ojo que los exponentes son distintos, ¿verdad? Aquí es 5 y aquí es 6. ¿Ok? Y las unidades son joules entre kilogramos. Entonces, estos valores hay que como que tenerlos a mano siempre, ¿verdad? Porque son los que más aparecen en los datos de los, o sea, en los enunciados, ¿verdad? Porque siempre se trabaja con algo. Aunque le podrían dar otra sustancia, ¿verdad? Le podrían decir que tiene, que, qué sé yo, que está trabajando con alcohol etílico o con cobre, etcétera, ¿verdad? Pero digamos, el agua es la que más se usa. Bueno, entonces, en el cambio de fase, un cambio de fase, dijimos que la temperatura es constante. ¿Ok? Y el más menos aquí que se le pone a esta fórmula tiene el mismo significado que dijimos en el caso anterior, ¿verdad? El más es cuando él es calor que entra al sistema, ¿verdad? Lo absorbe el sistema. Y el menos es cuando es calor que es cedido por el sistema, ¿verdad? ¿Ok? Y la masa es la cantidad de materia que experimenta el cambio. ¿Ok? Solo la que experimenta el cambio de fase. O sea, si yo tengo hielo y lo echo en un recipiente con agua, es muy probable que dependiendo de la cantidad del hielo, ¿verdad? Y la temperatura a la que esté el agua, es probable que no todo el hielo se funda, ¿cierto? ¿Verdad? Es decir, uno echa hielo, por ejemplo, cuando echa hielo en un fresco, ¿verdad? Y lo agita, al rato uno ve que todavía hay cubitos de hielo ahí, ¿verdad? Entonces, no necesariamente cuando se alcanza la temperatura de equilibrio, todo el hielo se tiene que fundir, aunque podría ser, ¿verdad? Es decir, son tres casos, ¿verdad? Uno sería que cuando usted eche el hielo no se funda nada. Poco probable, pero podría ser, ¿verdad? Habría que ver la temperatura a la que está el agua. Podría ser que esté muy similar al hielo, cercana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que el agua esté demasiado fría, pero que no cristalice. Pero es un caso poco probable. Los dos que más ocurren son, uno agrega hielo al agua y todo el hielo se funde, ¿verdad? Entonces, toda la masa que experimentó el cambio de fase es esta. Pero puede ser que uno eche hielo, agite, se logra el punto de equilibrio, o sea, se alcanza la temperatura de equilibrio y parte del hielo no se fundió. Entonces, el que no se funde no está contemplado en esta M. ¿Ok? O sea, está fuera, hay que sacarlo, hay que restarse. Entonces, algunos problemas en la plataforma le dicen eso, le preguntan, bueno, le dan los datos y le dicen, ok, ¿se fundió todo el hielo? ¿La mezcla que quedó agua líquida o quedó una mezcla de agua con hielo? Entonces ahí hay que hacer los cálculos, ¿verdad? Y restar para ver si sobró hielo. O sea, ¿cómo se dice? Si no se fundió todo. ¿De acuerdo? Entonces, dígame. Ese más y menos está asociado a la dirección en la que vaya el cambio de fase, ¿verdad? Sí, también, claro. No lo dije, pero también está asociado con eso. Sí, por ejemplo, si yo voy de sólido a líquido, este más y este menos, sobre todo, están relacionados con la L. Entonces, cuando yo voy de sólido a líquido, ese L es positivo, pero si voy en sentido contrario, tengo que ponerlo negativo. Ujú. Entonces, sí, estos signos más bien se refieren a la dirección en la que ocurren los cambios de fase, ¿verdad? Pero se le pone adelante, porque realmente los signos de esta L, pues van a definir qué pasa con el Q, ¿verdad? Si es cedido o si es absorbido, ¿verdad? Sí, pero entonces aquí en esta formulilla, el M es la masa del sistema que experimenta el cambio de fase, únicamente. Entonces, si ven el libro, en el libro, la notación que ellos usan, que a mí no me gusta mucho, pero lo van a ver así, el libro le pone delta M, como para recordarle que cuidado, no es toda la masa que experimenta el cambio de fase necesariamente, aunque en algunos casos sí, ¿verdad? Todo se funde o todo se vaporizó, pero puede ser que no. Entonces ellos, el Serway le dice, bueno, póngalo así delta M para que recuerde que puede ser que una parte de toda la masa, solo una parte experimenta el cambio de fase.
¿Ok? Pero en la mayoría de los libros aparece así la M, nada más, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí, bueno, si es en más, lo que decimos es que entra calor entra calor cuando el material se funde, ¿verdad? Y el menos es que sale calor cuando se congela. ¿Ok? Vean que estos conceptos están al revés, por decirlo de alguna manera, de lo que la intuición le dice a uno, ¿no? Si uno le pregunta a alguien en la calle acerca de esto, muy probablemente lo interprete de forma errada, ¿verdad? Porque, es decir, esto se presta para confundirse, ¿verdad? Ok, entonces, ahí yo voy a mostrar mejor la imagen porque estoy malo dibujando. Voy a compartir una imagen que tengo ahí, esa presentación. A ver si ya no me adelanté. Esta, precisamente esa. Vean que esta gráfica nos ayuda mucho a la hora de entender los cambios de fase. Entonces vean que esta es una gráfica de temperatura en grados Celsius versus energía adicionada, ¿verdad?, al sistema en joules. Okay, entonces este es para el caso de convertir agua, o sea, la gráfica de hielo a vapor. Entonces vean que el cero está aquí arriba, ¿verdad? Este no es el origen está aquí arriba, está desplazado, ¿verdad? Entonces, la gráfica lo que le dice es que yo tengo hielo a menos 30 grados Celsius. ¿Okay? Y entonces tengo que llevarlo ordenadamente a 0 grados Celsius, ¿verdad? Ahí hay un cambio, hay una transferencia de calor debido a qué? A un cambio de temperatura. O sea, porque tengo que pasarlo de menos 30 a 0. Y luego el cambio de fase ocurre aquí en B. Vean que la línea cómo es horizontal. ¿Qué me está diciendo? No hay pendiente, ¿cierto? La pendiente es 0. Entonces vean que en los sitios donde la pendiente es 0 es donde ocurren los cambios de fase. O sea, la temperatura es constante, que fue lo que dijimos ahora. Y aquí donde hay pendientes es donde hay transferencia de calor debido a un cambio de temperatura. Entonces ahora ya tenemos, digamos, el cuadro completo, ¿verdad? Es decir, para que el hielo se convierta en vapor, tienen que haber transferencias de calor debido a cambios de temperatura y también debido a cambios de fase. Y la suma de todo eso tiene que ser igual a 0, según el principio de calorimetría. ¿Está bien? Entonces, estas grafiquillas ayudan mucho a la hora de resolver el problema, porque uno puede ver qué está pasando, ¿verdad? Vea que aquí es hielo, aquí tengo una mezcla de agua con hielo, ¿lo ven? O sea, en este cuadrito que está aquí abajo, eso es agua con hielo. O sea, como cuando uno tiene un pichel con agua y tiene hielo dando vuelta ahí, ¿verdad? Eso está a 0 grados Celsius. Y por el contrario aquí, cuando lo tengo a 100, lo que tengo es una mezcla de agua y vapor de agua. ¿Ok? Entonces, en los problemas, algunas veces le dicen una mezcla de agua con hielo. El problema arranca así, una mezcla de agua con hielo. ¿Qué le está diciendo? Que la temperatura de equilibrio, ¿cuánto vale? 0. ¿Verdad? Y le pide, qué sé yo, la masa de hielo que se fundió, por ejemplo. Entonces la gente se vuelve loca calculando la temperatura de equilibrio. Ya le está diciendo, es una mezcla de agua con hielo. La temperatura de equilibrio es 0. O si le dice un contenedor que tiene una mezcla de agua y vapor de agua, la temperatura de equilibrio es 100. ¿Ok? Bueno, entonces, esos son detalles, ¿verdad? Que hay que saber a la hora de resolver un problema. No sé qué sigue más aquí. Sí, bueno, aquí ya le comienzan a hacer los cálculos, ¿verdad? Bueno, para cada una de esas, o sea, para cada una de estas fases, ¿verdad? Hay una energía, ¿verdad? Entonces la idea es que ustedes pueden calcularlas todas, ¿verdad? Todas las energías que se van adicionando al sistema en cada caso, ¿verdad? Cuando hay un cambio de temperatura, ¿verdad? Y cuando hay un cambio de fase. ¿Ok? Y al final tiene que llegar tiene que obtener este valor que le dice ahí, ¿verdad? Aquí al final. Bueno, tenemos que hacer un problema de eso, ¿verdad?
Bueno, estos son los calores. ¿Cómo se pueden calcular? ¿Debido a un cambio de temperatura o debido a un cambio de fase? ¿Verdad? Y en el caso de este Q, que yo lo puse así, ¿verdad? NC delta T, ese caso lo vamos a reservar, esa forma, digamos, de calcular calor, lo vamos a reservar para gases. ¿Okay? Cuando tenemos un gas ideal, ¿verdad? Que absorbe calor o que lo cede. Entonces nos interesa más bien calcularlo así, como número de moles, capacidad calorífica del gas, ¿verdad? Y el cambio de temperatura. Okay, bueno, vamos a ver ahora, si no hay ninguna pregunta, vamos a ver ahora trabajo. En termodinámica, ¿verdad? Trabajo termodinámico. El trabajo, bueno, ya ustedes en física lo calcularon, ¿verdad? Trabajo era la integral, ¿verdad? De la fuerza, producto punto del desplazamiento, ¿verdad? Desde un punto A a un punto B, ¿verdad? Bueno, resulta que el trabajo, aunque tal vez no se lo dijeron en física 1, el trabajo también hace las veces de, o sea, se comporta igual que el calor. Es una transferencia de energía también. Es energía en proceso de tránsito. Entonces, cuando uno calcula trabajo en física 1, ¿verdad? Un problemilla de esos que le daban un bloque ahí que va bajando por un plano inclinado, lo que sea, ¿verdad? Realmente lo que calculó es una transferencia de energía. O sea, fue energía que pasó de un sitio a otro. Por ejemplo, un bloque que viene bajando por un plano inclinado o que se mueve por una superficie que tiene fricción, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahí? Que hay una transferencia de energía, es decir, cuando el bloque pasa por esa superficie áspera, ¿verdad? Y ocurre ese rozamiento, la superficie experimenta un aumento de temperatura, como que si fuera el experimento de Joule, ¿cierto? Y entonces, al aparecer un delta T, hay una transferencia de energía. Es decir, lo que vamos a observar es que la superficie muy probablemente, cuando uno la toca, se va a dar cuenta que está un poco más caliente. O sea, se puede dar cuenta de que, por ejemplo, aumentó la temperatura, ¿verdad? Entonces ahí hubo una transferencia de energía, ¿verdad? Del sistema hacia el entorno, ¿verdad? El entorno son los alrededores, lo que rodea el sistema, ¿verdad? Entonces vean que aquí ya nos dimos cuenta de que el problema es decir, el problema que estudiamos de conservación de energía es más amplio, ¿verdad? No solo incluye transferencias por trabajo, sino también transferencias debidas a calor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahora una bala, ¿verdad? Que tiene una masa m y una velocidad v, se empotra en una tabla, por ejemplo, o en algo que la detenga, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Si, por ejemplo, esto es metálico, lo que va a pasar es que cuando la bala entra aquí, ¿verdad? Que la detiene ¿verdad? El metal, pero parte de esa bala, ¿qué va a pasar? Puede ser que experimente un cambio de fase. Y entonces una parte de esa bala se funde. ¿Ok? Entonces vean que el problema es más, abarca más conceptos, ¿verdad? Es decir, no solo la parte mecánica que ya habíamos estudiado en física 1, ¿verdad? Que si colisionaba el delta P era igual a cero y esas cosas, ¿verdad? Sino que también ahora podemos estudiar las transferencias de energía por calor o por trabajo. ¿Ok? Bueno, en termodinámica, el trabajo nosotros lo vamos a calcular así. Y ya de una vez voy a poner la fórmula, ¿verdad? El trabajo termodinámico es la integral negativa de la presión como una función del volumen por dV. Desde el volumen inicial al volumen final. Esa es la forma como vamos a calcular trabajo. Y vean que para calcular trabajo aquí, necesito conocer la presión como una función del volumen, ¿verdad? Para poder hacer esta integral, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en física 1 nos dijeron que en una gráfica de fuerza versus desplazamiento, el área bajo la curva
es el trabajo, ¿verdad? Aquí es similar. Aquí en una gráfica de presión versus volumen, el área bajo la curva es el trabajo. Y esto se llama un diagrama PV. Diagrama PV. Pues algunas veces en los exámenes le dicen, dibuje el diagrama PV, ¿verdad? Para tal sistema. Entonces ahí hay que hacer un diagrama en donde se indique la forma de la función, ¿verdad? Esta es la función P de V. ¿Ok? Y vean que ahora en este diagrama yo le pongo una flecha. Es decir, aquí es importante ponerle una flecha. Porque vean que este es el volumen inicial y este va a ser el volumen final. Y aquí es importantísimo ver el sentido de esta flecha. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que el gas se esté comprimiendo, ¿ok? O se expanda. ¿Ok? Entonces este modelo siempre lo vamos a asociar con el caso del cilindro que tiene un émbolo móvil, ¿verdad? Entonces aquí está el gas, ¿ok? Entonces yo puedo aplicarle una fuerza al émbolo y comprimir el gas, ¿verdad? En cuyo caso el volumen final va a ser menor que ¿quién? Que el inicial, ¿verdad? O también es posible que el gas yo lo caliente, ¿verdad? Lo caliento con algún dispositivo, un horno, ¿verdad? O con un mechero, y lo que va a pasar es que el gas se expande y lo que hace es que el pistón va a comenzar a subir. Y entonces el volumen final va a ser mayor que el volumen inicial. Entonces, en estos problemas, cuando uno calcula trabajo, ¿verdad? Tiene que pensar en este modelo, en este dispositivo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Si es que el gas está haciendo trabajo sobre el entorno, vean que este es el sistema, ¿verdad? El gas es el sistema, la frontera es real, ¿verdad? La frontera es un cilindro real, y el entorno, o sea, los alrededores, es lo que está afuera, ¿verdad? Entonces, si yo caliento el gas se expande y por lo tanto hace un trabajo sobre el entorno, para afuera. ¿Ok? Por el contrario, si hay un agente externo que aplica una fuerza sobre el pistón, ¿verdad? Y lo hace que descienda, entonces, ¿qué pasa? Es el entorno el que está haciendo trabajo sobre el sistema. Y entonces ahora es una transferencia de energía hacia el interior del sistema. ¿Ok? Entonces este es el trabajo hecho por el sistema sobre el entorno. Y este es el trabajo que hace el entorno sobre el sistema. ¿Ok? Son iguales en magnitud, ¿verdad? Pero entonces hay que definir, o sea, hay que tener claro quién es el que está haciendo el trabajo, ¿verdad? ¿El sistema o el entorno, lo que lo rodea, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vean lo que pasa. Con este convenio, con esta fórmula, perdón, que tenemos ahí, vean que tiene un menos, ¿verdad? Entonces, vean que si el sistema hace trabajo sobre el entorno, ¿qué pasa con estos volúmenes? ¿Qué pasaría? El volumen final tiene que ser mayor que ¿quién? Que el inicial, ¿cierto? Pero aún así, este signo estaría ahí, ¿verdad? O sea, no se cancela. Quiere decir que cuando yo hago trabajo, cuando el sistema hace trabajo sobre el entorno, ese trabajo, ¿cómo es? Negativo. Y cuando es el entorno el que hace trabajo sobre el sistema, o sea, que un agente externo que le aplique una fuerza al pistón y lo baja, entonces, ¿qué va a pasar? Que el volumen, aquí esto va a ser negativo, ¿verdad? En la integral, porque el volumen inicial va a ser mayor que ¿quién? Va a ser mayor que el volumen final. Por lo tanto, ahí aparece un menos y menos por menos más. Entonces el trabajo sería positivo. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener cuidado con esto, porque hay preguntas en la plataforma que juegan con esta redacción, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso de quién hace el trabajo, ¿verdad? Y el convenio que estamos usando es que el Serway le pone un menos a esa integral.
¿Ok? En otros libros aparece, puede ser que aparezca al revés, o sea, puede ser que aparezca sin el menos aquí. Ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Pero entonces, el convenio oficial es el del libro de texto, ¿verdad? Y el libro de texto le pone un menos aquí. Entonces, hay gente que estudia de otro libro, ¿verdad? Y entonces se le olvida esto, y entonces, pues en la pregunta están las dos opciones, ¿verdad? Si es de marketing o X. Y resulta que marco al revés, ¿verdad? Entonces, cuidado. Estamos usando el convenio del libro. Ok, entonces estos son los diagramas PV. Hay un montón de diagramas PV, porque los gases tienen diferentes, o sea, se comportan en un rango muy amplio, es decir, hay muchas propiedades que varían, ¿verdad? Y entonces el diagrama de PV puede tener cualquier forma, ¿verdad? Eso es lo que queremos, ¿verdad? Identificar los más importantes. Bueno, eso es trabajo. Entonces, y ahora, esa integral, cuando hay que calcular trabajo, la función que le dan siempre es una función que se puede integrar, ¿verdad? Es decir, aquí no le van a salir con un chunche raro, ¿no? Una función que hay que hacer una sustitución que nadie se recuerda, ¿verdad? O sea, por lo general le dan una función que es algo que uno sabe integrar, ¿verdad? Es un polinomio, un logaritmo, o sea, algo que, que no hay que hacer ninguna sustitución, ¿verdad? Ok, entonces, los diagramas PV, por ejemplo, yo puedo hacer un diagrama PV a presión constante. Pues a presión constante sería una línea horizontal. A una P0, ¿verdad? Y el área bajo la curva es el trabajo. Entonces aquí no hace falta la integral, porque la P es constante, ¿verdad? Entonces aquí el trabajo yo lo calculo como menos P por delta V. Entonces a ese proceso se le llama un proceso isobárico. O sea, un proceso que ocurre a presión constante. ¿Okay? Pero también está el caso de un proceso que no es una línea horizontal, sino que es una línea vertical. Entonces vean que este es el diagrama PU, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, eso se llama un proceso, cuando es una línea vertical se llama un proceso isocórico. Isocórico. ¿Sí? Un proceso que se lleva a cabo a volumen constante. ¿Okay? ¿Y cuál sería el trabajo aquí? ¿Cómo se podría calcular aquí el trabajo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué creen? Ahí sería cero, profe, el trabajo. Sí, ahí es cero porque no hay área bajo la curva. Y recuerden que el trabajo aquí es, el área es el trabajo, ¿verdad? Entonces, si es una línea vertical, no hay área, entonces el trabajo es cero. Entonces, un proceso isocórico, siempre que le digan un proceso ocurrió a volumen constante, no realizó trabajo. O sea, no hay trabajo ni del sistema hacia el entorno, ni del entorno hacia el sistema. Y también está el proceso isotérmico. El proceso isotérmico es a temperatura constante. Entonces, en el proceso isotérmico se trata de una función que tiene una curva así. ¿Okay? Esa función es un logaritmo. Es una f de x igual ln de x. Es un proceso a temperatura constante. ¿Okay? Y el trabajo es el área bajo la curva. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, usamos el gas ideal. Entonces el gas ideal
nos dijeron por ahí que es P por V igual a NRT, ¿verdad? Entonces, yo necesito calcular el trabajo usando esta fórmula, la integral de P de V por dV, ¿verdad? Entonces, lo que hago es que escribo esta fórmula así, ¿verdad? P es igual a NRT entre V. O sea, pasa el volumen para acá. Y ya esto es un P de V. O sea, ya es algo que está en función de V. Porque la N es constante, ¿verdad? En gases ideales, la N para un sistema dado no va a cambiar, ¿verdad? Porque no hay fugas. El cilindro no tiene hueco ni nada, ¿verdad? No tiene escapes. La R es una constante y la T me están diciendo que es isotérmico. O sea, es constante también. Quiere decir que cuando yo meto esto ahí en la integral, me va a quedar algo así, menos NRT integral del dV entre V, del volumen inicial al volumen final. ¿Ok? Y esa integral, pues, es conocida, ¿verdad? Menos NRT, eso es un logaritmo natural, y evalúo los límites, volumen final entre volumen inicial. Y ahí tengo una formulilla para calcular trabajo cuando se trata de un proceso isotérmico. ¿Ok? Entonces, siempre que le digan el proceso es isotérmico, de una vez aquí está la fórmula. NRT, logaritmo natural de VF entre VI. Volumen final entre volumen inicial. Claro, el volumen final podría ser mayor que el inicial. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué podemos decir si el volumen final es mayor que el inicial? ¿Quién hace el trabajo? ¿El sistema o el entorno? El sistema, profe. El sistema, claro, porque entonces este logaritmo va a ser positivo y esto va a quedar negativo, ¿verdad? Y si el volumen final fuera menor que el volumen inicial, pues ya sabemos que en un logaritmo, ¿verdad? Cuando este numerador es menor que esto, ese logaritmo va a ser negativo, ¿verdad? Entonces, negativo con negativo, positivo. Y entonces, cuando el volumen final es menor que el volumen inicial, el entorno es el que hace el sistema, es el que hace, perdón, el trabajo sobre el sistema, o sea, sobre el gas. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que el cilindro descendió. Hay algún agente externo que, ¿cómo se dice?, aplica una fuerza sobre el émbolo y hace que descienda. Entonces, lo que estamos haciendo es comprimiendo el gas. ¿Ok? Y eso se puede, sí, porque recuerden que el gas ideal es el modelo aquel, ¿verdad? Que vimos la semana pasada, ¿cuál era la característica? Un gas ideal es un gas que diluido, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que las partículas están muy separadas, ¿verdad? Eso quiere decir que se puede comprimir fácilmente, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, recuerden también aquí, algunas veces le dicen que calcule trabajo con, ¿cómo se dice? En un proceso isotérmico, pero le dan las presiones, no le dan los volúmenes. ¿Qué hay que hacer ahí? O sea, le dan todo, pero le dan las presiones. Entonces, vean que si la temperatura es constante, porque es isotérmico, se cumple la ley de Boyle, ¿verdad? La ley de Boyle decía que P inicial por V inicial es igual a P final por V final, ¿verdad? Esto es cierto solo si la temperatura es constante, ¿verdad? Y ya me están diciendo que es isotérmico. Entonces, esa fórmula también se puede poner así, menos NRT, logaritmo natural de P inicial entre P final. Cuidado con los subíndices, ¿verdad? Si es V es final arriba e inicial abajo. Y si es presión es inicial arriba, final abajo. Bueno, ese es el trabajo. Y bueno, ahora sí estamos listos para enunciar la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Ya sabemos cómo calcular calor, ¿verdad? Calor lo podemos calcular debido a una diferencia de temperatura o debido a un cambio de fase. Y el trabajo lo podemos calcular con ayuda del diagrama PU, ¿verdad?
Entonces, vamos a ver ahora la primera ley de la termodinámica. Voy a borrar esto aquí. Bueno, la primera ley de la termodinámica se puede describir de esta manera. El cambio de la energía interna es igual a Q más W. Esa es la primera ley. Es una versión general de la ley de conservación de la energía. O sea, esto es más general que delta E igual, que delta de la energía mecánica igual a cero. Porque esta solo incluye transferencias de energía por trabajo. Y esta incluye transferencias de energía por trabajo y calor. Ok, entonces aquí yo podría agarrar esto, la ley de conservación y meterla también aquí, ¿verdad? Y entonces resolver problemas en donde hay, qué sé yo, el caso de la bala, ¿verdad? Que una bala va a una velocidad dada, ¿verdad? Y pega en una pared, ¿verdad? Se empotra y entonces podemos calcular, qué sé yo, la cantidad de la masa de la bala que se funde o el aumento en la temperatura, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, esto de aquí, cuidado, esto no es energía mecánica, ¿verdad? Esto es cambio de la energía interna. Entonces, cuidado, el cambio de la energía interna no es igual al cambio de la energía mecánica. ¿Ok? La energía interna como tal, o sea, solo la E interna, ¿sí? Es una función, ¿verdad? Y esa función solamente depende del estado inicial y del estado final, de cómo evoluciona el sistema, el gas en este caso, ¿verdad? Entonces, la energía interna está relacionada con la configuración del sistema a nivel microscópico, ¿verdad? O sea, es toda la energía asociada, es la energía asociada con los componentes de un sistema, con los componentes microscópicos, asociada con los componentes. Cuando hablamos componentes en gases nos referimos a moléculas, ¿verdad? Con los componentes microscópicos. O sea, es la energía de la configuración del sistema a nivel microscópico. Eso es. ¿Ok? Entonces, todos los sistemas tienen una configuración a nivel microscópico, ¿verdad? Qué sé yo, si es un gas, se constituye de moléculas, ¿verdad? Si es un sólido cristalino, se compone de átomos que están en una red, etcétera, ¿verdad? Es decir, esa energía interna está asociada con eso, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, a la energía interna se le llama una función de estado, porque solamente depende del estado inicial y del estado final, y no de la trayectoria, digamos, para ir de esa I a esa F. ¿Okay? Entonces, la primera ley yo la puedo poner así también. Energía interna final menos energía interna inicial. ¿Ok? Y esto es igual a Q más W. También eso es la primera ley, ¿no? O sea, poniendo esto como un cambio, ¿no? Entonces vean que aquí hay que tener cuidado con los signos, ¿verdad? Si la energía interna final es mayor que la energía interna inicial, pues entonces hay un aumento en la energía interna. Por lo tanto, esta suma es positiva, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, esto es menor que esta, esto va a dar negativo.
lo que me está diciendo es que el cambio en la suma total del trabajo y el calor va a ser negativo. Entonces, hay preguntas de eso, ¿verdad? De la parte conceptual. Bueno, esa es la primera ley. El libro también le da una versión diferencial. Vamos a ver si me la encuentro por aquí. Le da ahí una versión. Voy un poquito adelante. Bueno, este es el modelo del cilindro que les digo yo, ¿verdad? Para calcular el trabajo. Y bueno, otra cosa que no les dije, los procesos que se estudian en estos capítulos de termo son procesos que ocurren de manera cuasi estática. ¿Qué quiere decir esa palabra? Lo que quiere decir es que el pistón en ese cilindro, cuando se le aplica una fuerza desde fuera, ¿verdad? El pistón desciende muy lentamente, muy lentamente. Y si es el gas el que se expande, el pistón asciende muy lentamente. ¿Para qué? Para suponer que en todo momento el sistema está en equilibrio, en equilibrio. ¿Okay? O sea, que se cumple la ley cero de la termodinámica. ¿Okay? ¿Qué pasa si el pistón se baja de forma abrupta, de repente? Entonces ya el sistema se sale del equilibrio y ya no sería un proceso cuasi estático. Entonces, suponemos que son procesos cuasi estáticos. Ok. Ahí está la primera ley, ¿verdad? La termodinámica, como la definimos, ¿verdad? Cambio de la energía interna es igual a Q más W. ¿Ok? Y también tiene una versión diferencial. No la veo por aquí. A ver dónde está. No, no la pusieron. Bueno, ahí no aparece. Ok, tiene una versión diferencial. Vamos a ponerla aquí en la pizarra. Esta misma ecuación se puede escribir así. Diferencial de la energía interna es igual a diferencial de Q más diferencial de W. Algunas veces se necesita escribir así cuando uno necesita, cuando quiere integrar. O sea, cuando tiene que integrar una en el problema. Entonces vean que cuando está con diferenciales, necesitamos, es un problema en donde necesitamos integrar. ¿Ok? Entonces, esa es la versión diferencial de la primera ley. Ok. Bueno, entonces vamos a, en esto que nos queda, en este rato, vamos a verlos, a terminar de ver lo de los procesos, ¿verdad? Lo que estábamos viendo ahora. Este libro le llama, lo que vamos a ver ahora son las aplicaciones de la primera ley. Aplicaciones de la primera ley. La primera ley de la termodinámica, para los que luego tengan que tomar un curso de termo, ¿verdad? Se van a dar cuenta que utiliza mucho las derivadas parciales, lo que se ve en cálculo 3, ¿verdad? Cómo escribir diferenciales en términos de derivadas parciales. Se usa mucho, porque siempre queremos escribir esa ley, esa primera ley, en términos de una ecuación más general con derivadas parciales. Pero aquí nosotros lo vamos a usar más como Q más W, ¿verdad? Ok, bueno, antes de ver lo de las aplicaciones, algo más que les iba a decir, ¿verdad? Que siempre causa confusión. La primera ley, mm, en el Serway está Q más W, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el Sears y en el Resnick, creo, en otros libros está con menos.
Entonces, vean lo que pasa. Puede ser el más o el menos. Si usamos el más, que es lo que usa el Serway, entonces el trabajo se calcula como el negativo de P de U. ¿Ok? Pero, por ejemplo, el Sears usa menos. Entonces, si usa menos, el trabajo se calcula como, o sea, se le quita el menos y nada más es P de U. ¿Ok? Entonces, dependiendo del signo que se use, así va a cambiar la interpretación de lo que significa el trabajo, ¿verdad? Es decir, con el Serway, usando el positivo, sabemos que el trabajo, si es negativo, lo realiza el gas sobre el entorno. Y si el trabajo es positivo, es el entorno sobre el gas. Pero si usted decide usar el menos, esto se invierte cuando tiene la integral con el positivo. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, la versión oficial es la del libro de texto, ¿verdad? Que utiliza el más. El más aquí y el menos aquí. Pero si están estudiando algún otro libro, como el Sears, creo, él pone menos ahí y pone positivo aquí. Entonces se invierte el significado de la transferencia de energía, ¿verdad? Entonces, cuidado, en la plataforma hay preguntas de esto, ¿verdad? Y entonces, que no vayan a escoger el signo incorrecto, ¿verdad? Bueno, eso era algo que les iba a decir hace rato, pero ahora que me acordé. Bueno, vamos a ver los procesos que hay para ya ir terminando con eso. Bueno, está el proceso, hay un proceso que se llama el proceso cíclico. Así, proceso cíclico. Eso quiere decir que en un diagrama PV, el punto inicial, o sea, en un diagrama P por V, la trayectoria hace así, ¿verdad? Por allá, y entonces regresa aquí. Quiere decir que el punto inicial coincide con el punto final. Eso es un proceso cíclico, o lo que se conoce como un ciclo. Entonces, eso luego lo vamos a utilizar en el último capítulo porque los ciclos, debido a la regularidad, ¿verdad? Como se repiten, entonces se pueden usar para estudiar motores, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, entonces eso es un proceso cíclico. Entonces, en un proceso cíclico, el punto inicial coincide con el punto final. Entonces, quiere decir que la energía interna final va a ser igual a ¿quién? A la energía interna inicial. Y si son iguales, cuando yo hago la resta, ¿cuánto da? 0. Entonces, en un proceso cíclico, el cambio de la energía interna del ciclo, ¿verdad? Es igual a 0. Por lo tanto, el Q más W es igual a 0. Y entonces de aquí vemos que el calor del ciclo, todo el calor del ciclo, es el negativo del trabajo del ciclo, efectuado por el ciclo, en el ciclo, perdón. ¿Sí? Eso es un proceso cíclico. Pues este Q del ciclo pueden ser varios calores, ¿verdad? Y este W del ciclo incluye varios trabajos. O sea, cuando yo pongo así ciclo, me refiero a que es el Q neto, ¿verdad? O el trabajo neto. ¿De acuerdo? O sea, esto bien se puede ver también como el W neto. Y el W neto es igual a ¿qué? ¿Quién me dice? Aquí era igual el trabajo neto. A la sumatoria de todos los trabajos. A la sumatoria de todos los trabajos. Y también es igual a ¿qué? Al cambio de la energía cinética, ¿verdad? Teorema de trabajo y energía cinética. Entonces aquí también vamos a usar eso, ¿verdad? El teorema de trabajo y energía cinética. ¿Sí? Bueno, este es el proceso cíclico. El otro proceso, que ya por ahí lo comenté, es el proceso isotérmico. ¿Qué habíamos dicho? El proceso isotérmico es a temperatura constante, ¿verdad? ¿Ok? El proceso isotérmico es a temperatura constante. Y hay una particularidad aquí, y es que
en un gas ideal, la energía interna solamente es función de la temperatura. ¿Ok? Quiere decir que la energía interna final tiene que ser igual a la energía interna inicial en un proceso isotérmico. ¿Por qué? Porque yo la voy a evaluar en T y la voy a evaluar en T y es el mismo valor. Entonces otra vez, cuando yo hago la resta, me va a dar 0. Entonces otra vez, el cambio de energía interna en un proceso isotérmico es 0. ¿Ok? Pero son ceros distintos. Este 0 del ciclo, del proceso cíclico, no es el mismo 0 del proceso isotérmico. O sea, es debido a razones distintas. ¿Verdad? En el caso del proceso cíclico, es que el punto inicial coincide con el punto final. Y cuando yo evalúo la energía interna en esos puntos, es la misma. Entonces, por eso me da 0. Pero en este caso es distinto. Aquí es porque la temperatura es constante. O sea, al ser constante no varía. Y cuando yo evalúo esa energía interna, la final y la inicial, en esa temperatura que es la misma, las energías internas son iguales. Entonces, al hacer la resta, es 0. ¿Ok? Pero son ceros distintos. O sea, ceros distintos, ¿cómo se dice? Debido a razones diferentes. ¿Ok? Entonces, aquí también el Q es igual al negativo del trabajo. Solamente que este Q es exclusivamente el Q en el proceso isotérmico. Y este W es el W en el proceso isotérmico. Entonces, cuidado, no lo vayan a confundir con este, ¿verdad? Este es el Q neto, la sumatoria de todos los Q. Este solamente es en el proceso que es específicamente isotérmico. ¿Okay? Entonces, aquí este W del ciclo es la suma de los trabajos o el cambio de energía cinética. Este W isotérmico es menos nRT, logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Entonces, cuidado, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ya vimos el proceso cíclico y el proceso isotérmico, ¿verdad? Entonces vamos a pasar, voy a borrar. ¿Hay alguna duda? No. No, señor. Ok, pues voy a borrar. Entonces, ¿cuál otro vimos? El proceso isobárico, ¿verdad? Entonces, el isobárico dijimos que era a presión constante, ¿verdad? Entonces, en el proceso isobárico, P es una constante, por lo tanto, el cambio de la energía interna es igual a Q menos P de V. Así se podría calcular el cambio de la energía en un proceso isobárico, ¿verdad? Y esta P es una constante. ¿Ok? Y está también el proceso, hay uno nuevo, que después vamos a ver más adelante con más detalle, que se llama el proceso adiabático. En el proceso adiabático no hay transferencia de calor. O sea, el sistema está aislado del entorno. Entonces, puede realizar trabajo el sistema sobre el entorno o viceversa, pero mientras se da esa transferencia de trabajo, no hay transferencia de calor. Ok, el sistema está aislado, entonces Q es 0. Y entonces aquí el cambio de la energía interna es igual a el trabajo únicamente. Ahora, ¿cómo se calcula ese trabajo? El libro se lo presenta hasta el capítulo siguiente. ¿Okay? Capítulo que vamos a cubrir la otra semana. ¿Okay? O sea, lo que vamos a ver de hoy en 8. Porque todavía el lunes vamos a estar en esto de primera ley. Entonces, después vemos cómo se calcula ese trabajo.
¿ok? Que sería el trabajo adiabático, ¿verdad? Bueno, esos son los más importantes, ¿verdad? El proceso cíclico, el proceso isotérmico, el isobárico y el isocórico. También está el caso del sistema aislado, ¿verdad? En el caso del sistema aislado, pues no interactúa, ¿verdad? Con los alrededores. Entonces no hay transferencia de energía por calor ni por trabajo, ¿no? O sea, si le hablan del sistema aislado, que el sistema está aislado, entonces Q es cero y W es cero. Entonces es otro caso en donde el cambio de la energía interna es cero. Pero aquí es porque está aislado, ¿no? No hay trabajo sobre el sistema, o sea, no se realiza trabajo y tampoco hay transferencia de calor. Entonces vea que son 3 ceros, ¿verdad? ¿Cuáles son? Hay 3 casos donde el cambio de la energía interna es cero, ¿verdad? Proceso cíclico, el isotérmico y el sistema aislado. ¿Okay? Por ejemplo, un caso de sistema aislado que ponen en las preguntas de plataforma es si yo tengo un gas, o sea, tengo un contenedor, ¿verdad? Y ese contenedor tiene dos, ¿cómo se dice? O sea, como está separado por una membrana. Y a su vez está aislado con paredes adiabáticas. O sea que no hay transferencia de calor ni para adentro ni hacia, ni del sistema, ni del gas para el entorno, ni viceversa, ¿verdad? Y este pedazo de aquí, o sea, esta porción está vacía, está al vacío. O sea, le sacaron el aire con una bomba. Entonces, en un compartimento tengo gas a una temperatura y a una presión dada, ¿verdad? Y de este otro lado le sacaron todo el aire. Entonces, cuando la membrana se rompe, ¿verdad? Es como una telita, se rompe, el gas pasa a ocupar el espacio que está vacío, ¿cierto? Entonces, ese es un caso en un sistema aislado, porque el gas pasa de forma espontánea, es decir, no hay ningún agente que haga trabajo sobre el gas. Simplemente el gas ocupa el otro recinto porque está al vacío. Entonces ahí, para que el gas pase a ocupar el otro volumen, no hay trabajo. Entonces el W es cero. ¿Ok? Y está aislado. Quiere decir que mientras que está pasando, ese gas ni se calienta ni se enfría. Entonces, no hay transferencia de Q. ¿Ok? Entonces Q es cero. Entonces este es un caso, ¿verdad? Eso se llama una expansión libre, que es muy estudiada en termodinámica. Una expansión libre. ¿Okay? Bueno. Lo que me quedó para cubrir la otra semana, digamos, de la teoría, es la última sección, la 19.6, que son los mecanismos de transferencia del calor. Entonces, el plan mío es el lunes hacer problemas de esto, ¿verdad? De lo que vimos hoy, y ver lo de los mecanismos de transferencia del calor, y ahí acabamos con este capítulo. Para jueves, o sea, de hoy en 8, empezar con el capítulo, ¿cuál es? El capítulo que sigue, el 20, ¿verdad? Que es lo de teoría cinética. ¿Okay? Bueno, ¿alguna pregunta? De mi parte no, profe. Más bien, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, pues nos vemos la otra semana. Hasta luego, entonces. Hasta luego, profesor. Que pase buen día. Gracias. Gracias. Gracias, igual. Profe. Gracias, profe, que tenga buen Ok. día. Bueno, gracias, igual. Hasta luego.